¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos listos para comenzar una nueva semana aquí en CNN Chile con informaciones para este día lunes 22 de agosto. Muchas gracias por acompañarnos. Son las 8 de la mañana con un minuto. Y vamos a revisar en los próximos 30 minutos los temas más importantes para comenzar este día lunes y una nueva semana aquí en Agenda Económica. Los invito a que vayamos de inmediato a revisar los temas que van a marcar el día de hoy y nuestra pauta que hemos preparado para revisar junto a ustedes. Vamos a comenzar con detalles bien interesantes respecto a cómo las cuentas nacionales que entregó el Banco Central la semana pasada muestran niveles de reactivación de la economía y de movimiento más bien de la economía en términos regionales y dan una fotografía de cómo está la economía región por región en nuestro país de acuerdo a lo que ha ocurrido en el transcurso de los 2 años y un poco más que llevamos de pandemia. Pues bien, la mayoría de las regiones en nuestro país ya ha logrado alcanzar los niveles de PIB que tenía antes del inicio de la pandemia, lo que marca un punto de inflexión bien relevante sobre este proceso de recuperación económica. La única región que marca la excepción es Magallanes, que todavía está en términos del PIB del primer semestre en comparación al mismo año 2020 por debajo de esos niveles. Hay factores que inciden en cada uno de ellos, por supuesto, específicos para la naturaleza de la estructura económica de cada región. Vamos a estar revisando los detalles de este estudio que ha hecho el Observatorio de Contexto Económico de la UDP y que publica hoy día el diario El Mercurio. Por otro lado, también estaremos revisando los detalles de un fondo para enfrentar desastres naturales que propone el gobierno en el contexto de modificaciones en materia de responsabilidad fiscal que está impulsando el Ejecutivo. Bueno, está la sugerencia de crear un nuevo fondo soberano. Recordemos que Chile tiene ya distintos instrumentos de inversión y de ahorro a nivel internacional precisamente para enfrentar momentos de vacas flacas. Bueno, este es un nuevo fondo que se crearía con una inyección inicial de $1.000 millones y lo que busca es tener la posibilidad de respaldar a nivel de ahorro institucional, a nivel de ahorro estatal, los fondos necesarios para enfrentar desastres naturales a los que sabemos nuestro país está muy expuesto, ya sean terremotos, sequías, incendios forestales. Aquí podría haber una fuente de recursos que permita solventar esos gastos en el largo plazo. Los detalles los vamos a estar revisando en unos instantes. Y vamos a hablar también de un sector de la economía que ha estado bien golpeado durante la pandemia. Hablamos del sector de transporte aéreo, que se vio junto al sector del turismo probablemente como uno de los más afectados por la paralización que significaba el inicio del COVID-19 a nivel global, no solo acá en Chile. Pero hay datos de recuperación que son bien interesantes y que publica hoy día el diario La Tercera. El tráfico aéreo ya se ha ido recuperando con bastante solidez en distintas ciudades. En total son 5 las que en el mes de julio ya muestran niveles de tráfico aéreo similares a los que había antes del inicio de la pandemia. Sin duda que es una muy buena noticia y una señal de que este sector lentamente empieza a recuperarse, asociado fundamentalmente a las vacaciones de invierno, que podría ser uno de los factores que ha empujado en el séptimo mes del año el tráfico para esas ciudades en específico. Hay señales más globales también que muestran que la industria se encamina ya a los niveles anteriores al 2020. Los detalles se los contamos en instantes. Y en la entrevista del día de hoy vamos a analizar un interesante tema en un momento súper desafiante para la atracción de talento en las empresas. Un ranking mide cuáles son las empresas a nivel nacional que están en mejores condiciones para poder retener a sus talentos. Hay ciertos sectores que son súper competitivos, en particular el tecnológico, y esto nos da algunas pistas de cómo las empresas se están enfrentando a este escenario. ¿Qué medidas son las que empiezan a adoptar para poder mantener a los trabajadores más talentosos dentro de sus equipos? ¿Cómo enfrentar también cambios culturales y sociales que están incentivando a una mayor movilidad entre las empresas con los costos que eso tiene también, por cierto, para las compañías? Es parte de lo que vamos a analizar en la entrevista de hoy, en el segundo bloque, la Agenda Económica. Y nos vamos a los datos del mercado para comenzar la jornada 8.5. ¿Qué es lo que está ocurriendo afuera, las bolsas a nivel internacional? Es lo que vamos a ver a continuación para revisar algunas luces sobre lo que podría ocurrir durante este día lunes 22 de agosto. Estos son los números para partir el día. Desde Europa vemos retrocesos importantes con una pérdida de 1,58% para el Eurostoxx, el indicador que pondera varias bolsas en Europa.
mientras que en Londres a esta hora está cayendo 0,23%, de acuerdo a la información que vemos de los mercados en línea. En Asia los resultados ya cerrados muestran también retrocesos importantes, en torno a 0,47%. Para el Nikkei, el Hang Seng cayó 0,59% después de una semana que había sido había tenido más bien números mixtos. En Europa, números negativos, caída en Alemania superior a los 1,8%, en Francia cercana al 0,9% durante el acumulado de la semana pasada. En Asia hubo resultados, eso sí, algo más favorables, en torno a 1,34% de ganancia para el Nikkei. ¿Qué pasó acá en la bolsa local? Revisemos algunos datos de la semana anterior también. El IPSA tuvo una variación en la última semana con una caída de 1,89% en el mercado nacional. Llegó a los 5.292 puntos la semana pasada. Veremos cómo influyen los datos a nivel internacional para el inicio de la sesión y de esta nueva semana en la bolsa local. Y por otra parte, hay que estar muy atentos a lo que pase con el dólar el día de hoy, porque el precio del tipo de cambio subió 66 pesos la semana pasada, en una noticia bien importante para el mercado local, considerando evidentemente el efecto que tiene esto en distintos sectores de la economía. Ojo con lo que pasa hoy día, porque el cobre sigue cayendo a esta hora, está en torno a los 3,6 dólares la libra, y el dólar se sigue fortaleciendo a nivel internacional. Ya les contaremos qué es lo que está pasando también con el euro en este sentido. Bien, empezamos con la revisión entonces, 8,7 de los temas más importantes del día de hoy. Vamos a comenzar revisando estos detalles de cómo va la marcha de la economía región por región en base a los datos que hemos conocido en las últimas semanas. Datos, por ejemplo, de las cuentas nacionales del Banco Central, además de otros que analiza el Observatorio de Contexto Económico de la Universidad Diego Portales y que publica hoy día el diario El Mercurio. ¿Y qué muestra este análisis fundamentalmente? Bueno, que la gran mayoría de las regiones en nuestro país ya supera los niveles prepandemia, de acuerdo a lo que plantea este análisis que trae el diario El Mercurio hoy, salvo la región de Magallanes, que es la única que sigue rezagada. El resto, si es que miramos la fotografía de los números para el primer semestre en términos de PIB de cada una de esas regiones, todo el resto está por sobre los niveles prepandemia, es lo que plantea el diario El Mercurio en este análisis que realiza sobre la base de estos antecedentes que puso a disposición el Banco Central. Salvo Magallanes, que es la única que parece rezagada, es lo que plantea el análisis elaborado por los economistas Carolina Molinare y el economista Juan Ortiz. Si bien la mayor parte de las regiones del sur tiene una reducción de la brecha respecto al PIB per cápita a nivel nacional, hay algunas diferencias bien significativas y esta es otra dimensión del análisis bien interesante. Fíjense que la región de Antofagasta tiene un PIB per cápita de 53.500 dólares. Nada extraño pensando en el nivel de desarrollo de inversiones en esa región, en particular por el sector minero. Es comparable, dice este estudio, al PIB per cápita de Australia, el que tiene la región de Antofagasta. Sin embargo, hay otras regiones que están mucho más lejos. Por ejemplo, el PIB per cápita de la región de Ñuble llega a 11.600 dólares, algo más parecido al PIB per cápita que tiene otra economía comparable como la de Ecuador, por ejemplo. Eso es solamente para tener referencia y aparece como un dato nada más de referencia que hay que complementar evidentemente con otros aspectos de bienestar social fundamentalmente. No significan estos datos que el nivel de calidad de vida de Antofagasta sea el mismo, por supuesto, que Australia, sino que estamos haciendo un análisis solo sobre la base del PIB per cápita. Lo interesante también de este estudio es que muestra cómo la recuperación de la economía ha ido de manera gradual, llegando a cada una de las regiones para alcanzar aquellos niveles de tamaño de la economía similares a los que había antes de la pandemia, con excepción, como decíamos, de la región de Magallanes, que es la única que sigue rezagada. El mayor crecimiento respecto al observado antes de la pandemia lo registra la región de Ñuble, en contraste con la región del extremo sur de nuestro país. 8:10. Vamos a ir a otro tema, uno bien interesante respecto a cómo se van fortaleciendo ciertas instituciones y la institucionalidad asociada a la responsabilidad fiscal en nuestro país, porque en el contexto de las discusiones que se están dando en el Congreso en materia tributaria hay un proyecto también que ha presentado el Ejecutivo y que busca la creación de un nuevo fondo soberano para nuestro país. Es un fondo que busca enfrentar desastres naturales, según informa hoy día el diario El Mercurio. Es una indicación al proyecto de ley de responsabilidad fiscal en el que propone el Ministerio de Hacienda la creación de este nuevo fondo soberano que recibiría por nombre un FODEN, el Fondo de Desastres Naturales, y que lo que busca es precisamente
poder recurrir a ciertos ahorros que tenga nuestro país, sobre todo en el extranjero, para poder enfrentar aquellas catástrofes de carácter natural a las que estamos sometidos por nuestras condiciones, por nuestras características recurrentemente. Entre ellos, por ejemplo, terremotos, por supuesto, que han implicado un desembolso fiscal muy relevante en 2010 y en 2015, y también incendios forestales, sequías, entre otros. La utilización de los fondos estaría amarrada al decreto de un estado de excepción constitucional por emergencia y o catástrofe en algunas zonas afectadas por este tipo de eventos. Y el proyecto de ley incluso los detalla. Proyectos o eventos más bien hidrológicos, meteorológicos, geofísicos, astronómicos, biológicos, antrópicos, es lo que detalla este proyecto. Por lo tanto, da un complemento al trabajo que en materia de responsabilidad fiscal hasta ahora ha llevado adelante nuestro país, sobre todo con la creación de los fondos soberanos a nivel internacional, junto con el Fondo de Reserva de Pensiones, que son los instrumentos que hasta ahora tiene nuestro país en el extranjero. En esta enmienda, entonces, se establece un nuevo fondo que lo que permitiría es tener ese respaldo de recursos necesarios para enfrentar este tipo de hechos a los que esté sometido nuestro país. 8:12. Vamos a ir a otro tema. Revisemos información, como les contábamos, de lo que está ocurriendo en materia de tráfico aéreo, donde la industria se ha ido recuperando lentamente en nuestro país. Algunos indicadores muestran una recuperación en el primer semestre, respecto al 2021 y a 2020, sin duda, momentos en los que el tráfico aéreo y la industria aérea a nivel nacional de transporte aéreo estaba congelada virtualmente, pero hay algunos datos que ya muestran que ciudades específicas ya alcanzan niveles similares a los que había antes de la pandemia. En particular son Iquique, Copiapó, Concepción, Valdivia y Castro, 5 ciudades que ya han regresado a niveles de tráfico aéreo similares a los que había en el año 2019, de acuerdo a los datos reportados por la Junta de Aeronáutica Civil. Estas ciudades muestran ya un dinamismo desde el punto de vista de las conexiones aéreas similares a los que había antes de la pandemia, fundamentalmente asociados por las vacaciones de invierno, lo que se atribuye para el séptimo mes del año. Estos son los datos, recordemos, de julio, y varios de estos destinos, Iquique, Valdivia, Castro, fundamentalmente, son destinos eminentemente turísticos, lo que podría explicar entonces parte de esta recuperación. Para ser bien específicos, en el caso de Iquique, por ejemplo, hay 6.000 pasajeros transportados más respecto al mismo mes, julio, pero del año 2019. En el caso de Concepción, la cifra es levemente superior, cerca de 500 pasajeros más. Para el caso de Castro, estamos hablando de casi el doble respecto a lo que había en el mismo mes del 2019. Y en el caso de Valdivia, hay un incremento cercano al 5% de pasajeros respecto a lo que había hace un año atrás. Son algunos de los datos que muestra esta información que publica hoy día el diario La Tercera, que dan cuenta entonces de esta recuperación que, como decíamos, a nivel total sigue siendo dispareja. Si bien estas ciudades se recuperan a niveles prepandemia, en el total de pasajeros transportados a nivel nacional sigue estando por debajo. Es un 77% de lo que había hace 12 meses atrás, de acuerdo a los mismos datos de la Junta de Aeronáutica Civil. 8:14. Vamos a ir a otro tema para hablar de lo que está ocurriendo en torno al plebiscito, cuando quedan menos de 2 semanas ya para la fecha en la que veremos si es que la ciudadanía aprueba o rechaza el texto constitucional propuesto por la Convención. Anoche, en Tolerancia Cero, estuvo invitado el economista chileno Sebastián Edwards, quien reside, sabemos, hace largo tiempo en Estados Unidos, y dio su mirada respecto a lo que proponía precisamente la Constitución. Invitado a participar en un seminario durante esta semana acá en Chile, entregó su visión sobre los alcances que tiene este proyecto constitucional y los principales defectos que él ve desde su posición, una cercana al rechazo. Esto fue lo que planteó de los riesgos asociados al texto desde el punto de vista de Sebastián Edwards. El tema político quedó muy mal hecho, y especialmente con la posibilidad de que no se respete una persona un voto, como no se respetó por el caso de los escaños reservados en la elección de la convención. Y eso a mí me parece que es muy preocupante. Se crea, yo creo, desde el punto de vista de la organización política, una especie de archipiélago,
con las comunidades autónomas y con una falta de pesos y contrapesos. A mí me parece que la convención no cumplió con su cometido. Bien, ahí veíamos la mirada, los riesgos políticos son fundamentalmente los que considera en su mirada Sebastián Edwards, entre otros, por supuesto, para justificar su opción por el rechazo en relación al texto constitucional que se va a plebiscitar el 4 de septiembre próximo. También Edwards se refirió a las vías que vienen desde el punto de vista de los acuerdos políticos que se necesitan el día después del plebiscito. Y ahí tenemos que ponerle probabilidades, y yo creo que las probabilidades de hacer una nueva constitución con el mecanismo que se establezca democráticamente es mayor, y buena constitución, es muy importante que sea buena, con una persona, un voto, es si acaso gana el rechazo. Si vemos los números, se necesitan 89 diputados y se necesitan 29 senadores para los 4 séptimos. Y eso se puede lograr bastante fácilmente. Evópolis más uno de Renovación Nacional, y no, la UDI no se necesita, el Partido Republicano no se necesita, sí el Partido de la Gente. Yo sí, entre Teller y Macaya, lo he pensado mucho, Macaya. ¿Confiabas en Macaya? Sí. Bien, 8:16. Los invito a que vayamos a una pausa. Al regreso seguimos con más de Agenda Económica. Esperen. Estamos de vuelta, 8:20, aquí en Agenda Económica para analizar un tema que ya planteábamos en nuestros titulares, muy importante para las empresas por estos días. Cómo lograr atraer talento a las compañías, cómo lograr retener además a aquellas personas de mejor rendimiento, que tienen mejores capacidades. Es un enorme desafío, sobre todo en algunos sectores bien específicos donde la competencia es cada vez más intensa. Por otro lado, ¿qué es lo que esperan los trabajadores, sobre todo los más jóvenes de las compañías? Es parte de lo que analiza un estudio que vamos a analizar a continuación. Estamos en contacto con el director general de Merco en Chile, Rodrigo Alvial. ¿Cómo está, Rodrigo? Gracias por el contacto. Hola, Sebastián. Gracias a ustedes por la invitación. Merco es el monitor empresarial de reputación corporativa y ustedes realizan año a año, Rodrigo, un seguimiento específicamente de las empresas que están mejor posicionadas en este sentido, de las empresas que proyectan quizás mejores condiciones para poder atraer y retener talento a nivel nacional. Cuéntanos primero, en líneas generales, ¿qué es lo que muestra este ranking? ¿Qué es lo que está ocurriendo en el mercado laboral desde este punto de vista, Rodrigo? Sí, mira, este ranking lo que hace, o este estudio, muestra las distintas perspectivas en relación a la atracción y retención de talento de una empresa. Por ejemplo, nosotros vamos y preguntamos a varias fuentes, en este sentido, universitarios, trabajadores de las grandes empresas, gerentes de recursos humanos, headhunters, sindicatos, etcétera, entre otros públicos, cuáles para ellos, a su juicio, tanto expertos como todo lo que son los trabajadores, preguntamos cuáles son las empresas con mayor atracción y retención de talento en Chile, y esto lo separamos principalmente por talento futuro, que son universitarios y alumnos de escuelas de negocio, talento presente, que son los trabajadores de las grandes empresas, luego tenemos lo que son los expertos, que son sindicatos, gerentes de recursos humanos y headhunter y consultores. Ese es más o menos el perfil, y tomando toda esta información, luego seleccionamos cuáles son las empresas, en este caso, con mayor atracción y retención de talento en Chile. Hablemos de los resultados primero en términos generales, y ya podríamos ir haciendo un zoom en cada uno de esos grupos de cuáles son las empresas con mayor capacidad o mejores evaluadas según estos criterios. Codelco, Banco de Chile y BCI. ¿Qué características, siendo de sectores, en el caso de Codelco, distintos a los otros dos, qué características tienen estas empresas que la hacen liderar este ranking, Rodrigo? Sí, mira, en este caso nosotros seleccionamos las empresas también a nivel sectorial, y los sectores más importantes son el sector de tecnología, ya las que más atraen talento, y también las bancas e instituciones financieras. En segundo lugar, en el caso puntual de Codelco, Codelco tiene dos grandes dimensiones que siempre la hacen muy, muy atractiva, y por eso hoy día tiene el primer lugar. Una tiene que ver con las rentas que se pagan en Codelco, ¿cierto? Los sueldos, o lo que se sabe, que se comunica, los bonos, etcétera. Pero por otro lado también tiene un tema de orgullo de pertenencia. Ya como trabajar en Codelco es como me siento orgulloso de trabajar como en la empresa como quizás más relevante o que aporta en este caso más al país. Entonces tiene como esa doble mirada, y que sale un poco del común de las otras empresas que principalmente, como mencionaba antes, vienen de la tecnología o la banca e instituciones financieras.
Sí, es bien interesante en todo caso el caso de Codelco porque, según lo que veía en el listado, corrígeme si me equivoco, pero Minera Escondida era la siguiente minera que aparecía en el listado en el puesto 50 recién, lo que da cuenta de cómo la mirada que hay sobre el valor que tiene Codelco en términos sociales, ¿no? Ahora, Rodrigo, desde el punto de vista de las características de los listados, ¿hay algún sector en particular, tecnológico, financiero, minero, como decíamos? ¿Hay algún sector que tenga fortalezas mayores respecto a otros para poder ir atrayendo talento? Sí, la verdad es que cada sector es muy distinto, cada sector también tiene distintas fortalezas y distintas debilidades, mientras, por ejemplo, la banca e instituciones financieras es muy fuerte en todo lo que tiene que ver con formación, todo lo que tiene que ver con trampolín para otros empleos, o todo lo que tiene que ver en este caso con crecer profesionalmente. El sector de tecnología tiene otras dimensiones que tiene que ver más con la calidad laboral, tiene que ver más con, en este caso, teletrabajo, tiene que ver con otras dimensiones que efectivamente lo hacen más atractivo, y también tiene que ver según el perfil. Por ejemplo, el sector de salud, que si bien salen algunas empresas, algunas clínicas, etcétera, obviamente también es más atractivo para aquellos que estudiaron o han sido formados en esa línea más del área de la salud. Entonces, por un lado, hay sectores que son atractivos a nivel general, pero por otro lado también hay sectores que son atractivos específicamente de acuerdo al perfil, en este caso, del profesional. Ajá. Veamos qué es lo que están pensando los universitarios, que yo creo que es bien interesante eso, para ver cómo podría comportarse quizás si es que uno puede hacer esa proyección en el mercado laboral a futuro. ¿Qué es lo que valoran fundamentalmente aquellos que están próximos a entrar al mercado laboral, Rodrigo? Mira, principalmente los universitarios hoy día lo que buscan es trabajar o sus preferencias son empresas grandes, más que pequeñas. Prefieren empresas internacionales a empresas nacionales, prefieren empresas que se pueda viajar mucho en vez de quizás con un trabajo más estable en un lugar como, no sé, fuera Chile o Santiago, y principalmente lo que buscan es la calidad laboral y la flexibilidad. Esos son como los grandes desafíos que hoy día tienen las empresas a la hora de retener los universitarios, o sea, aquellos que están saliendo puntualmente de una carrera. Nosotros entrevistamos los 2 últimos años de carrera. Sí, llama la atención que ahí incluso haya una startup chilena como Algramo entrando en el listado, ¿no? Dentro de las 100 que valoran más los universitarios, llama harto la atención eso, además de estar en el top 3 también Google, que aparece como algo más o menos que calza con lo que tú describes, ¿no? De las características, de la flexibilidad que buscan, del interés asociado a ciertos beneficios quizás que te puede entregar determinado tipo de trabajo. ¿Cuál crees tú que es el principal desafío para las empresas entonces, Rodrigo, a la hora de pensar en esos futuros trabajadores, los que están todavía en el ámbito universitario? Sí, mira, yo creo que es adaptarse primero a las nuevas tecnologías, es adaptarse a los nuevos tiempos en el sentido de la flexibilidad, es adaptarse también a cómo yo desde dentro de la organización gestiono el talento. ¿A qué me refiero con esto? Hoy día ya un poquito está, como por decirlo, pasado de moda el concepto de jefatura, de que vos tienes que cumplir un horario y te evalúan en relación a eso, sino que hoy día ellos lo que buscan más es trabajar en fin de objetivos, ya poder cumplir los objetivos. Quizás pueden estar trabajando en una playa fuera de Chile o quizás en el sur o en el norte. Sin embargo, al cumplir esos objetivos, ellos pueden sentir y verse realmente valorados. Y el crecimiento profesional siempre también es un valor para ellos porque como están comenzando esta carrera es uno de los mejor evaluados en el estudio. Ahora, ¿qué rol juegan los valores de una determinada empresa en la captación de talento y en la retención, sobre todo, Rodrigo? No solo en los universitarios, ¿no? Estoy pensando también en los que ya están en el mercado laboral. Sí, mira, nosotros de hecho, primer año que agregamos lo que es la pregunta de cómo valoran a su empresa en ESG, en términos de ESG, que tiene que ver con todo lo que es medio ambiente, ¿cierto? Sociedad y gobierno corporativo. Sí. Y la verdad es que nos llama la atención que ha sido bien valorado, muy bien valorado por los trabajadores. Todas estas temáticas de que sí, de la empresa hoy día se están empezando a preocupar del medio ambiente, sí se preocupan en términos sociales, los dos que fueron los peor evaluados de los ítems de ESG, fue el tema de la igualdad y diversidad, que dicen que todavía quizás queda trabajo por hacer, y lo otro, las personas, en este caso, en situación de discapacidad, que todavía no se han logrado integrar de una manera importante dentro de las organizaciones.
Muy interesante eso, pensando en los niveles de identificación además que muestran los trabajadores, que cae por debajo de la mitad incluso en este ranking 2022. Hay harto trabajo que hacer, pareciera, en ese sentido también. Rodrigo, gracias por conversar con nosotros aquí en Agenda Económica. Muchas gracias, Sebastián. Muy amable, que tengan buen día. día. Chao. 8:29, cerramos esta revisión de Agenda Económica, pero pronto nos reencontramos en Noticias Express con Fresia Sultán.